placer para mí darles la bienvenida en nuestra Alianza Francesa de Lima, en nuestro teatro. Pues como ya ven, esta noche regresan los famosos rendezvous de la Alianza Francesa. Regresan porque pensamos que es un papel importante para la Alianza y para Francia poner de relieve los debates de ideas, los cuestionamientos actuales, contemporáneos. Francia tiene una gran tradición en este ámbito. Entonces, es nuestro objetivo, nuestro papel, nuestra misión de seguir con esta tradición de debates, de intercambios de ideas, de intercambios culturales, de intercambios filosóficos y en cualquier ámbito. Primero que nada, quería agradecer a Fernando Carvalho. Una de las primeras cosas que hicimos juntos con el Comité Ejecutivo de la Alianza, que yo he representado, es proponer a Fernando que se encargue de esos rendezvous. Para nosotros era como una evidencia, y para él era evidente que iba a aceptar este tremendo cargo, así que quería agradecerlo. Es uno de los más grandes amigos de la Alianza, así que primero creo que se merece un aplauso. Un aplauso sobre todo porque ahora se viene lo más complicado. Entonces, Fernando Carvalho es un reconocido filósofo y periodista con trayectoria nacional e internacional. Creo que no se puede resumir su carrera, pero sí se puede decir que tiene un amor inmenso a Francia, a su cultura, a su historia. Hace 20 minutos estaba enterándome de cosas que ni hubiera podido imaginarme sobre Francia y su política contemporánea. Así que creo que nos va a enseñar mucho y va a ser un líder interesante para esos debates que vamos a presentarles en los meses que vienen, en los años que vienen en nuestra alianza. El rol de esos debates también va a ser de poner de relieve lo que Francia tiene de moderno, lo que Francia tiene de creación, de creatividad, tiene de, como lo decía, de intercambios filosóficos y académicos. Entonces, si me permiten, ahora solo quería aprovechar la oportunidad para agradecer también a los equipos de la Alianza Francesa que han trabajado mucho para que se pueda construir y presentar este rendezvous esta noche. La dirección académica, con Corinne Piñar, que ha estudiado bastante, ha trabajado mucho, ha leído mucho para entender la obra de nuestro nuevo premio Nobel. Entonces, gracias Corinne y todo tu equipo para todo este trabajo, y todo el equipo cultural, Carla Salazar, que se está escondiendo atrás, y Amélie d'Argencé, que han organizado todo esta noche. Así que un montón de agradecimientos para ustedes, gracias por el trabajo, y ahora viene lo más importante y les dejo la palabra. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su fidelidad a la Alianza y que disfruten esa noche de debates. Gracias. Muchas gracias, Joan Turbet Delof, nuevo director de la Alianza Francesa, a quien aprovecho para desearle mucho éxito. Necesitamos en el Perú mucho de la cultura francesa. Sin ella se estrecha nuestro horizonte y nos acercamos a un mundo global complejo con menos diversidad. El 9 de octubre pasado recibimos temprano, a las 6 de la mañana, la noticia de que por 15ª vez un escritor francés obtenía el Premio Nobel de Literatura. Menciono esta cifra 15ª porque con ello Francia consolida su papel de primer país por el número de premios Nobel, 115 sobre 110 más o menos que se han dado hasta ahora, por delante de Gran Bretaña y de los Estados Unidos, que sin embargo juntos, como lengua inglesa, unidos a algunas otras excolonias inglesas, constituyen más premios Nobel. En el caso francés,
hay un solo premio Nobel belga, no hay ninguno de África francófono, de manera que Francia sola mantiene este récord. No es una casualidad, y por eso estamos esta noche ante un escritor, diplomático, profesor universitario, y a un escritor y sociólogo. No es una casualidad que Francia tenga tantos premios Nobel, porque se puede decir que es uno de los países más literarios del mundo. A principios de este año, viajando desde Nueva York hacia Canadá en auto, vi que había un pueblo que se llamaba Rip Van Winkle. Y me llamó mucho la atención que la toponimia norteamericana hubiese una referencia literaria de ese tipo a un cuento clásico del siglo XIX. Sin embargo, en Francia la presencia de los grandes escritores y su gravitación sobre la vida de las ciudades y sobre la toponimia es gigantesca. Todas las calles tienen nombres, y en los nombres, a diferencia de muchas sociedades del mundo, hay una explicación de quién es. Y el porcentaje de los escritores en las calles francesas es sin duda récord mundial. Estamos alrededor del 12% de las calles llevan nombres de escritores en Francia. Y lo ve también uno en la vida política, en donde es mal visto que un jefe de Estado o que un gran dirigente nacional no haya publicado libros. Lo ha hecho De Gaulle, que fue voceado para el premio Nobel, como había sido el Nobel de Literatura Winston Churchill, aunque dicen que se quejó porque él quería el Nobel de la Paz. No veo bien por qué la paz, pero en fin, literatura tuvo Churchill. Es el caso de Giscard d'Estaing, que ha escrito sobre Maupassant, y es el caso de Pompidou, que tiene una antología de la poesía francesa, y es el caso de Mitterrand, que tiene varios libros firmados por él con gran estilo. Entonces hay un tema real, que es el peso de la lengua, en el valor que la lengua tiene para el país, y la literatura en particular, que es considerada un verdadero patrimonio del país, y ahí que hayan instituciones como la Academia Francesa, que es una de las instituciones culturales más antiguas del mundo y que ha sido de facto imitada en muchos otros países. Lo curioso de este premio Nobel esta vez es que, según confiesan los suecos, es la primera vez que ellos tienen que anunciar del ganador del premio Nobel antes de que lo sepa él mismo. Hemos sabido por Mario Vargas Llosa el año 2010 que lo llaman a las 5:30 de la mañana, él está en Nueva York, para decirle que a las 6, hora americana, 12 en Suecia, se daría la noticia. Tuvo tiempo para llamar a sus hijos, prevenir y ver si esto no era una mala broma. En el caso de Modiano, él no lo supo. ¿Por qué no lo supo? Porque se dice media hora antes, ¿no es cierto? Porque estaba dedicado a una actividad que más le gusta en la vida, junto a escribir, que es caminar. Como estábamos conversando antes con Harry, la palabra es intraducible, excepto que alguien proponga, flâner. Y camina, como debe ser, sin teléfono celular. De manera que durante 2 o 3 horas tenemos a un ser humano que no se puede interrumpir en lo que él está haciendo, de manera que no se le pudo decir, y se enteró cuando regresó a la casa: ¿sabes, papá? Has ganado el premio Nobel por la hija, que ya lo sabía por la televisión. Eso es ya característico de Modiano, caminar solo, caminar por la ciudad de París, porque he estado revisando de los 15 premios Nobel parisinos, pocos. Si uno revisa los premios Nobel franceses anteriores, se da el último, es Le Clézio, que ha pasado su infancia en la isla Mauricio, que es hijo de un británico y de una bretona, es cierto. Antes de él, Claude Simon, que nació en Madagascar. Tenemos luego a Saint-Jean-Perse, que nació en Guadalupe, a Camus, que nació en Argelia, bueno, Mauriac en Burdeos, eso sí es una ciudad en el hexágono, ¿no? Y por supuesto el otro gran parisino, aunque renegaba de la ciudad, Sartre, que nació en el centro mismo del barrio latino. ¿Ah? ¿Perdón? Sartre renegó del premio, pero en fin, obtuvo el premio Nobel. Mientras que Modiano es totalmente parisino por su nacimiento, por su formación, con algunos paréntesis de internados forzados en provincia, a través de los cuales sus padres o su madre específicamente podía deshacerse un poco de él, pero es una persona que
ha nacido y que ha vivido ahí y que tienen a París como escenario de la inmensa mayoría de sus novelas. Yo no conozco en realidad ninguna en la que París no juegue un rol importante, y sin embargo su imagen de París es completamente diferente a la de cualquier otro escritor. No me voy a prolongar sobre esto, pero es un tema interesante y hay muchos libros en Francia sobre el París de Modiano, Caminante nada más, ¿no? La Academia Sueca argumentó la elección de Modiano diciendo porque ha dado muestras de excelencia en el arte de la memoria, con el que ha evocado los destinos humanos más indescifrables y desvelado el mundo de la ocupación. Ocupación está sobreentendido en Francia que la ocupación nace de Francia entre el 40 y el 44. Dos razones entonces: el arte de la memoria para descifrar destinos humanos y desvelar el mundo de la ocupación. Y es probablemente certero estos dos temas. La memoria en el olvido es un tema que aparece constantemente en su obra de múltiples maneras, la sensación permanente de que hay dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, personajes, fantasmas, los llama él, del pasado, que siempre buscan regresar, y vivir es mantener un diálogo con fantasmas cuya identidad se nos escapa. Luego la ocupación naturalmente nació en julio del año 45, es decir, que fue concebido y gestado durante los últimos meses de la Guerra Mundial. Recordemos que la Guerra Mundial terminó con la capitulación alemana el 8 de mayo del año 45, pero que ya Francia había comenzado a ser liberada en junio del año 44 en Normandía. Sin embargo, los franceses, nosotros también, tenemos una imagen en blanco y negro de lo que fue la ocupación, es decir, nazis por un lado, gente ocupada por otro, entre ellos las víctimas más emblemáticas y más extremas son los judíos. Hay una obsesión nazi de exterminar a los judíos de Europa, primero a los judíos del mundo, después, y resistentes. De Gaulle crea una narrativa de la guerra y Francia vive de esa narrativa durante 40 años, hasta que el presidente Chirac en el año 95 reconoce que Francia no solamente fue víctima, sino que también co-culpable de haber cometido lo irreparable, refiriéndose al holocausto judío. Y sin embargo estamos aquí ante un escritor nacido en el 45 que no sabe bien qué hicieron sus padres durante los años de ocupación. ¿Por qué una flamenca, su madre era belga, viene a París en el año 42? ¿Y de qué influencia se vale para poder trabajar en el cine, siendo el cine una de las formas artísticas más controladas por los nazis, en Francia como también en Alemania y en el resto del mundo? Eran muy conscientes de la importancia del cine. ¿Y quién era el padre? ¿Por qué es que fue detenido en el año 42 y sin embargo liberado después de la intervención de fuerzas oscuras? ¿Qué actividades realizaba? Me parece poco a poco, lo dice en Pedigrí, un relato que es lo más cercano que tenemos de él a una autobiografía, que la vida de los padres no corresponde con esta imagen maniquea, y que el padre, hijo de un judío de Salónica, Grecia, aunque italiano de origen, de ahí el apellido Modiano, era judío, el padre no llevó nunca la estrella, como era obligatorio para los judíos establecidos en Francia, y es posible, es bastante probable, de que haya colaborado el judío con el régimen nazi ocupando Francia. Ese hecho basta para tener una relación sumamente complicada con el pasado. Su historia personal no corresponde con la historia contada, con la narrativa elaborada después de la Primera Guerra Mundial. Junto a esto, la madre lo abandona, lo pone con una nodriza que resulta ser una proxeneta, de manera que fue criada en una cuna al ir y venir de los clientes que entraban en esa casa durante un cierto periodo. Nada de eso realmente prepara para tener una identidad clara
y una relación simple con la sociedad. De hecho, en una de las pocas entrevistas recientes, en el año 2011, Modiano dice: yo estoy seguro que no voy a ganar nunca el premio Nobel. Se lo preguntan, dice: no, eso no va a suceder conmigo. ¿Por qué? Porque no formo parte de la tradición literaria francesa dominante. ¿Cuál es esa tradición literaria dominante? Dice, yo la llamaría, en el buen sentido de la palabra, moralista. Mientras que a mí la historia no me interesa. Creo que es fuente de desgracias. Me da miedo la historia. Y es por eso, termina diciendo, es que no he votado nunca en mi vida. El acto anticívico por excelencia en Francia, donde el voto es libre, pero a veces hay más participación que en el Perú, donde el voto es obligatorio. Excepto la última vez, dice en esa entrevista coqueta, la última vez voté en las elecciones presidenciales del año 2007 porque sentí una cierta responsabilidad respecto de mis nietos. Digo coqueta porque no dice por quién votó, pero podemos imaginar contra quién votó. Primera vez que votaba entonces a los 65 años, y muestra esa actitud que es coherente con su desdén de la historia y con su desconfianza de las identidades claras. El año pasado se publicó 10 de sus novelas cortas en un único volumen en esta célebre colección de la editorial Gallimard, que se llama Cuarto, la editorial 10, y en el prefacio que hemos leído hace poco con Harry Bellman dice: el arte de ser novelista es como hacer un mosaico, solamente que uno teje las cosas en un duermevela, es decir, sin una conciencia total, no sabe bien uno lo que hace, y compara el arte de novelista como una forma inacabada de la composición musical, aunque termina citando a autores como Rilke y como Nerval, cuyas poesías sí se han acercado a la música, y cita, en la última frase de esta presentación, a sus propias novelas, una frase que dice haber leído de Nerval cuando era adolescente, que lo lleva a la literatura: il y avait là de quoi faire un poète, et je ne suis qu'un rêveur en prose. Había ahí material para que surja un poeta, pero yo soy solo un soñador en prosa. Efectivamente, a diferencia de muchos otros escritores, en Modiano, y esto nos lo dirán más claramente, este tema será mejor visto por los dos especialistas, es un estilista, es una persona para el cual los temas cuentan tanto como el ejercicio del lenguaje frente a ellos, de ahí que se le atribuye escribir sus libros todos breves, quizás por eso 10, 12, 15 veces, hasta que quede como una obra perfectamente cincelada. Bueno, habría muchas más cosas que decir, pero yo estoy simplemente para hacer una presentación general. Preciso entonces que hoy tiene 69 años, que el próximo miércoles 10 de diciembre estamos invitados. Quizás sería bueno que la Alianza Francesa pase en el discurso en directo acá, porque no es un hombre que dé discursos, no es un hombre que firme libros, no es un hombre que vaya a la televisión. Es un hombre tímido, esquivo, difícil de hablar, tartamudo, nunca hace sentir que está incómodo, que él escribe, y eso es todo lo que le gusta hacer y punto. Bueno, hay muchos otros capítulos de su vida sobre los cuales mejor pasar de largo, quizás simplemente subrayar que una de sus hijas es cineasta, tiene dos hijas, y la otra compositora de canciones, y que él ha escrito canciones, creo que unas 20 canciones que están publicadas en disco, y ha escrito escenarios de varias películas, algunas de ellas llevadas a la pantalla, en general sobre sus temas, y que muchas de sus novelas han sido también llevadas al cine. Podríamos pensar en algún ciclo de películas basadas en él. Pero sí los invito a todos los que quieran, además, practicar el francés, escuchar el discurso que él debe pronunciar temprano, me imagino, el próximo miércoles 10, aceptando el premio Nobel. Dicho esto, continuamos con nuestro programa, que pasa por la proyección de un video que, si estoy bien enterado, justamente es el día 9 de octubre en que se anuncia que ha tenido el premio Nobel. Vamos a verlo entonces, y después le daremos la palabra a Harry Bellman.
Les prix Goncourt et Renaudot proclamés le même jour, c'est la tradition d'ailleurs. Le prix Goncourt va à Patrick Modiano pour son roman La rue des boutiques obscures. Le prix Renaudot a été attribué après 18 tours de scrutin, c'est un record, à Conrad Detrez pour son livre L'herbe à brûler. Jean-Jacques Perrault les a rencontrés tous les deux. Ils parlent du thème de leur roman. C'est un amnésique qui essaye de retrouver ce qu'il était avant, en essayant de questionner. Il est sur des pistes comme ça de son passé, il essaye en tâtonnant de retrouver les traces de ce qu'il était. Et évidemment, la seule différence avec un canevas strictement policier, c'est qu'à la fin, il n'y a pas de solution, tandis que dans un roman policier, il y a toujours une solution. On a ce sentiment chez la plupart de vos personnages du peu de réalité de leur vie. Oui, mais c'est un peu toute vie est irréelle, parce qu'au fond, qu'est-ce qui reste d'une vie? Il reste des photos ou des documents comme ça, puis les photos, les années passent, puis on peut même plus identifier les gens qui sont dessus. Alors ça m'a toujours... Et l'amnésie, pour moi, c'était une sorte de symbole de ce que pouvait être une vie, enfin, de quelqu'un qui recherchait ses racines ou son identité. Yo voy a ceder la palabra al embajador Harry Belavan McBride. Él es un escritor con una obra importante como novelista, como cuentista y como crítico literario. Algunos lo consideran el más importante representante de la corriente fantástica de nuestra literatura. Él ha escrito sobre este tema libros teóricos, ha sido representante del Perú, embajador en varios países, el último de los cuales ha sido durante varios años Francia, donde se desempeñó al mismo tiempo ante el gobierno francés, ante la UNESCO y ante la OCDE, pero había tenido puestos en otros países como Bolivia, Eslovaquia, Austria, Eslovenia, Portugal. Él es miembro de la Academia de la Lengua en Perú y director del Instituto de Altos Estudios Peruanos Raúl Porras Barranechea, que es un centro de investigación de la Universidad de San Marcos, y se desempeña como profesor de literatura actualmente. Cedo la palabra entonces a Harry Belavan, a quien agradezco su presencia acá, porque entre todos los peruanos que yo conozco es sin duda la persona que más conoce y que más ha leído y más tiempo, creo, la obra de Patrick Modiano. Muy buenas noches. Lo primero que se me ocurre es decir que yo no hubiera podido pedir más que estos 2 o 3 minutos de esta entrevista a Modiano que acabamos de escuchar, y las palabras de Fernando hace unos instantes, porque introducen exactamente todos los temas en los que voy a entrar para hablar de él en el poco tiempo que tengo a disposición. Debo comenzar diciendo que me sorprendió la sorpresa con que un gran número de académicos y lectores en el mundo entero recibió en octubre la noticia de la dación del Premio Nobel de Literatura 2014 a Patrick Modiano. Pronuncio el apellido Modiano como lo pronuncia su propietario. También sabemos nosotros que Modiano es Modiano, es italiano, pero lo pronuncio Modiano porque así lo pronuncia él. Sorpresa la mía ante la sorpresa de tantos, porque como lector asiduo que soy de este notable escritor, se trató para mí de un merecido reconocimiento. Confieso sí que sigo deseando que algún día los suecos consagren con el Nobel al género policial. Como un merecido reconocimiento a la novela de misterio y de intriga, premiando por ejemplo a P.D. James, esa exquisita estilista que supo darle a la novela detectivesca su sitial literario definitivo. Lamentablemente, ella falleció la semana pasada. Pero hay otros por ahí que podrían merecer esa dignidad como herederos de Chesterton, Dashiell Hammett y Graham Greene, que nunca recibieron el Nobel. De igual forma, cuánto me gustaría que ese galardón universal vuelva a concederse de vez en cuando a pensadores y ensayistas, para quienes, al igual que lo es para poetas y narradores, la palabra es su herramienta cotidiana de trabajo, y así podría premiarse a intelectuales de la talla de George Steiner o Umberto Eco,
antes de que corran la suerte de los que ya están entrando en años. Y por último, me habría gustado también que los suecos despacharan de una vez por todas a los novelistas merecedores del Nobel, nacidos en los años 30 como Thomas Pynchon, Joyce Carol Oates, Philip Roth, para abocarse luego con menos controversia pública a los de la siguiente generación, en donde se toparían sin duda alguna con Paul Auster, Lobo Antunes, Julian Barnes y, por supuesto, con Patrick Modiano. Lo hicieron ahora. En fin, cada quien tiene derecho a su propio listín y este ha sido el mío. Pero hace rato que estamos ya acostumbrados a los caprichos de los académicos escandinavos que parecieran no fijarse en generaciones, geografías o géneros. Hace apenas 6 años, lo recordaba Fernando, galardonaron a Jean-Marie Le Clésio, también francés y también nacido en los años 40. Razón por la que, repito, no me sorprende y más bien me alegra este galardón que consagra universalmente a Patrick Modiano, puesto que, además de sus grandes merecimientos, con él de algún modo se reivindica un sesgo particular del llamado roman noir, como veremos más adelante. Es cierto que el asombro que causó su designación se dio también en la propia Francia, pero no fue por desconocimiento, pues es un autor bien leído y estudiado en su país natal. Qué mayor prueba que las críticas sulfúricas que el premio ha causado ahí también, sino porque los gurús literarios parisinos estaban, al igual que los adivinadores extranjeros, mirando por otro lado y nada más. En cambio, el desconcierto generalizado que se produjo en más o menos el resto del mundo sí fue porque Modiano no es un autor tan conocido internacionalmente, y esto por la sencilla razón de que no ha sido demasiado traducido. Por ello, y ante el hecho de que el nuevo Nobel francés tampoco sea popular entre nosotros, varias reseñas que he leído en diarios limeños me han parecido más inspiradas en Wikipedia, confieso, que en las propias páginas del autor. Voy a centrar mi atención ahora en la más reciente novela de Patrick Modiano, intitulada Pour que tu ne te perds pas dans Cartier, aparecida hace hoy exactamente 2 meses, y que por lo mismo todavía no cuenta con traducción al español, ya anunciada para el año próximo, supongo que con el título Para que no te pierdas en el barrio, aunque en un diario limeño leí hace unos días una graciosa traducción, así que no te perdiste en los alrededores, hecha seguramente por alguien que no ha estudiado en la Alianza Francesa. Pero antes de reseñar esta estupenda novela, para incitar al lector peruano, a ustedes, a adentrarse en este autor, y para develar, o cuando menos sugerir, pues el tiempo que tenemos asignado es comprensiblemente limitado, para develar algunas claves que a mi juicio encierran las tan solo 146 páginas de esta nueva novela, sería útil presentar brevemente al autor catapultado tan repentinamente a la fama, porque bien podría ser un desconocido también entre nosotros. Hijo de Luisa Colpain, actriz belga aún en vida con sus cerca de 100 años de edad, especializada en papeles secundarios de teatro, cine y televisión, y de Albert Modiano, fachendoso baratillero de origen italiano y raíces judías, que deliraba con negocios grandilocuos que nunca despegaron. Patrick Modiano nació en París en 1945 y creció allí y en las afueras de la capital, así como en algunas ciudades de provincias en donde terminó su bachillerato. Contrariamente a la gran mayoría de intelectuales franceses y particularmente de aquellos que surgen en la segunda mitad del siglo XX, Modiano nunca realizó estudios superiores. Se tilda a sí mismo de alumno fantasma en Sorbonne, porque desde el momento en que terminó el liceo se propuso que iba a ser escritor y se dedicó por entero al oficio hasta el día de hoy. Ahora bien, si he de hablar previamente del autor, de su libro traducido como Pédigré, descarnada autobiografía sobre su infancia y adolescencia, que concluye el libro en su mayoría de edad y los balbuceos iniciales de la escritura de su primera novela, de ese libro se desprende sin la menor duda que el autor tuvo una vida siempre desdichada y por momentos realmente atroz. Esto se deduce no solo por las reminiscencias de todos aquellos años, aun si pudiesen estar algo tergiversado por el recuerdo de las penurias, miserias y privaciones que el autor tuvo que soportar en su niñez y mocedad, sino también por la forma árida, el estilo fáctico, el estilo neutro, átono podría decirse, aunque curiosamente jamás vengativo, pero tampoco de remordimiento, con que juzga despiadadamente a sus padres y con que repasa las crueldades,
nunca físicas, pero sí emocionales y hasta morales, que le infligieron. El desorden mismo que caracteriza la redacción de este breve pero desgarrador testimonio personal, escrito no tanto con rencor sino con dolor, no hace sino acrecentar el sentimiento de repudio apuntalado por una legítima conmiseración que atrapa al lector por completo. Aquellos primeros 21 años azarosos de la vida de Modiano, hechos de privaciones y miserias, fueron consecuencia de las prolongadas ausencias de sus padres, cuyas vidas disolutas y hasta turbulentas por misteriosas lo hacían de muy niño quedarse con frecuencia a cargo de amigos o meros conocidos de la pareja, además de tener que pasar largos años en pensionnat, internados, ¿no es cierto?, donde no salía ni en los feriados y algunas veces ni siquiera en las vacaciones de verano. Se quedaba todo el año en el colegio. El propio Modiano ha dejado entrever en diversas ocasiones, las pocas veces que habla, que su padre pudo ser un colaboracionista, como lo ha dicho Fernando, o cuando menos un oportunista de la coyuntura que representaba la ocupación nazi de París, y que su madre, que cuando él nació era una actriz de reparto que trabajaba para la Continental Films, empresa cinematográfica creada, financiada y dirigida por el ocupante alemán, había sido también en la preguerra comparsa en revistas de teatro burlesque, lo que se treluce nítidamente en esta última novela suya. Y en cuanto a su único hermano menor, Rudy, con el que se sentía tan protegido en la complicidad de infortunios compartidos, este falleció a los 10 años de edad, sumiendo al futuro escritor en la soledad, como que sus primeras 8 novelas fueron todas dedicadas al hermano Guido, y en un desconcierto existencial que marcaría su obra con el sello indeleble de la remembranza. Obra compuesta por más de 20 novelas y otros escritos, incluyendo un guión cinematográfico con Louis Malle y colaboraciones tan disímiles como Emmanuel Berg, que hablábamos, Catherine Deneuve y Sampé, entre otras conocidas personalidades intelectuales y artísticas francesas. Y entramos así a su más reciente novela. No sin antes precisar que esta charla es parte de un ensayo mío de mucho mayor aliento intitulado Decodificando a Patrick Modiano, una posible lectura de Pour que tu ne te perds pas dans le quartier, en el que entrecruzo las analogías de ese texto con novelas anteriores suyas y de todas ellas con las realidades personales del autor distorsionadas por la memoria, como prácticamente todas sus novelas precedentes. Estas se remontan los recuerdos de la niñez que a su vez transportan al protagonista de la novela al pasado oscuro y controversial del periodo de la ocupación nazi de Francia, mediante un empleo difuso del consabido flashback literario como una manera de seguir exorcizando sus fantasmas personales, tal como Modiano lo ha hecho con mayor o menor énfasis en la casi totalidad de sus escritos. La historia que cuenta esta última novela es simple, como todas las historias que suele contarnos este escritor. Pero esa sencillez se va ensombreciendo casi imperceptiblemente, como en todas las tramas de sus libros, complicadas por la memoria que el tiempo transcurrido recobra y distorsiona en simultáneo, encubriendo así el pasado y alterando el presente. La novela se desarrolla en 3 épocas nítidas pero superpuestas y hasta entremezcladas. La primera corresponde a la niñez de Jean d'Argan, el protagonista, periodo tan socialmente perturbado como a partir de 1945 pudo ser, y de hecho fue, la rendición de cuentas entre franceses en la época de la posguerra. Suele observarse, y lo admite Sinan-Bach, el propio autor, que toda su vida Modiano ha estado escribiendo un mismo libro y que esos textos suyos están inevitablemente contaminados por elementos autobiográficos, los fantasmas personales a los que me he referido líneas arriba. Recordemos que Modiano nació en 1945, siendo como tal tributario de ese año bisagra que fue el fin de la Segunda Gran Guerra, cuando se inician les 30 glorieuses, como se le llama, pero bajo la obligación de comenzar no solo la reconstrucción física del país, sino también la recuperación moral de los tiempos siniestros, les années noires, proceso que dividiría a Francia y que en algunos aspectos me parece que la sigue dividiendo hasta hoy, entre el orgullo inspirado por el heroísmo de los maquisards y la vergüenza soterrada del colaboracionismo de Vichy. La segunda etapa del libro de Modiano corresponde a la juventud del protagonista. Cuando éste publica su primera novela, el protagonista publica su primera novela, Le Noir de l'été. Un guiño a Les années noires, al roman noir, no lo sé, lo estoy trabajando en eso.
en la que aparece un sombrío personaje llamado Guy Thorsten, a la vez ficticio y real, o tal vez desvanecidamente real y ficticio debido a la distorsión del tiempo. Y la tercera época es el presente, cuando una llamada telefónica desencadena en el protagonista una involuntaria pesquisa de su propio pasado suscitada por otro personaje de la novela, Gilles Ottolini, tan avieso como los restantes personajes del libro, quien podría ser un hombre amable cualquiera que ha encontrado la agenda extraviada del protagonista y que solo desea devolvérsela y que por eso lo llama. O bien un peligroso maître chanteur que salía tras la pista de algún sórdido individuo que marcó la niñez del protagonista y cuyo nombre está registrado en esa agenda. Y peor aún, en su primera novela, protagonista en la primera novela del personaje, por lo que D'Arragan resulta presa fácil para un posible chantaje de Ottolini. Estas tres épocas vivenciales sirven para que Modiano nos introduzca al principal protagonista, Jean D'Arragan, una suerte de apacible antihéroe sexagenario que, como queda dicho, es sacudido repentinamente de su aplacado letargo cotidiano por aquella llamada telefónica del probable extorsionista, llamada que lo embarcará en la búsqueda de su pasado a través de algunos de esos seres que en efecto lo marcaron para siempre, incluyendo una mujer de sospechosa actividad que cuando él era un niño a veces lo cuidaba en las prolongadas ausencias de su madre, así como otros personajes masculinos de costumbres igualmente oscuras. Hay en esta última novela de Modiano una nostalgia del pasado que me parece más evidente aún que en otras novelas, pero sin que esa nostalgia se convierta en una añoranza melancólica, y sí más bien en una suerte de procrastinación del morbo, entendido, doctor Saúl Peña, entendido esto en su correcta acepción, es decir, como la malsana atracción hacia acontecimientos desagradables del pasado que por lo mismo deben ser constantemente relegados. Pero ese doloroso juego de aplazamiento es emocionalmente conflictivo, pues mientras que el protagonista procura vivir una vida opaca difiriendo toda evocación de aquel pasado, en un intento repetitivamente cíclico para arrumarlo en el más recóndito rincón de la memoria, al mismo tiempo aparece como complaciéndose secretamente en el agridulce ejercicio de ir desgajando lonjas de su prehistoria personal, es decir, de la reconstrucción imaginaria de todo aquello que no vivió en la vida real, pero que definitivamente sí heredó, una especie de amnesia auténtica o inducida que permea toda la trama de la novela. Así, haciendo uso de una nueva variante de su inimitable recurrencia a lo que yo llamo el recuerdo olvidadizo, esa aparente contradicción que en Modiano se constituye en su más original característica literaria, a mi juicio, la de poder travestir sus olvidos en reminiscencias y al mismo tiempo, inmediatamente, simultáneamente, preterir esos mismos recuerdos distorsionándolos con el olvido. Recurriendo, digo, a todo ello y al uso de lo que los estudios literarios denominan la autoficción, el autor nos sumerge una vez más en sus obsesiones personales mediante una escritura sin deslumbres o estridencias, magníficamente límpida, sobria al extremo, en la que radica justamente su encanto narrativo. Premunido de todos estos recursos, Modiano deambula en el tiempo y en ese París obstinadamente topografiado, por así decirlo, un neologismo, a través de múltiples referencias puntuales a calles, plazas y barrios, carentes de cualquier esplendor artístico o urbanístico, pero que sirven como fórmula para mejor acentuar una banal insignificancia, que es el distingo más relevante entre el París de este autor y el detallismo preciosista con que Balzac, Gide y sobre todo Proust nos hablan de la capital francesa. Y es justamente la evocación de este último nombre la que nos obliga a referirnos como un paréntesis, un instante, a las supuestas semejanzas de Modiano con Proust, que suelen mencionarse con frecuencia, pero a veces también con ligereza. La dación del Nobel de Literatura 2014 ha sugerido a más de un comentarista la invocación del nombre de Marcel Proust como legítimo antecesor de Patrick Modiano. Es cierto, sí, que la propia nota de prensa emitida por la Academia Sueca enfatiza el hecho de que el premio le ha sido otorgado por el arte, y cito, por el arte de la memoria con el cual ha evocado los más inasibles destinos humanos. Y es incuestionable que en literatura mencionar el arte de la memoria es referirse a Proust. Y algo más, pocos días antes de anunciarse el premio Nobel, y precisamente a modo de promoción de esta nueva novela suya,
que para entonces estaba a punto de aparecer, el propio autor se preguntaba, y lo cito, si la búsqueda del tiempo perdido no es una empresa, son palabras de Modiano, si la búsqueda del tiempo perdido no es una empresa vana, enturbiada por el olvido y por recuerdos que lo llevan a uno a preguntarse si no son imaginarios, en alusión frontal al título mismo de la obra magna prusiana. Pero las semejanzas del rescate obsesivo de los recuerdos en ambos autores creo que se detienen allí, porque mientras que la saga novelesca de Proust es ante todo una reflexión sobre la creación literaria y la búsqueda del tiempo, la narrativa de Modiano es un intento por asir una cierta memoria, que como toda memoria está inexorablemente suspendida en el tiempo, que es a la vez retentiva y huidiza. Será por eso que Edmund White, tal vez el más reconocido especialista actual de la obra prusiana, ha hecho muy recientemente, una aclaración respecto a los supuestos paralelismos entre los estilos de ambos, sugiriendo que, y lo cito a White, mientras que Proust escribe oraciones largas y gramaticalmente complejas, Modiano se aferra al style blanc, así lo llama White. Los personajes de Proust son altamente coloridos e indelebles, añade White, mientras que los de Modiano son más que todo esbozos trazados a lápiz. Comprensible inclinación de cualquier prustiano a defender el legado del maestro como inigualable y único. Sin embargo, esta defensa bien podría matizarse con el comentario del profesor Gerald Prince, destacado especialista en literatura francesa, que no ha tenido reparo alguno en afirmar en estos días también que Modiano es, y lo cito, el más elegante escritor del idioma francés de los últimos 50 años y el más fino explorador de los laberintos y estremecimientos de la memoria. Como semejante reconocimiento es indudablemente aplicable a Proust, cuando menos para los 50 años previos a Modiano, siguiendo una simple deducción, resulta entonces que Modiano sería el cofrade natural del más depurado autor del idioma en el siglo pasado, repartiéndose así entre ambos la gloria de la estilística en la lengua francesa de los últimos 100 años. Personalmente tendría que pensarlo algo más detenidamente si esto es así o no. Pero, digresión aparte, intentar decodificar las claves en la obra de Modiano para mejor entender y distinguir entre la ficción y la realidad, entre lo imaginado por él y lo que es verdaderamente consustancial al autor mismo, puede convertirse en una tarea tan fascinante como compleja. A tal punto, un ejercicio de esa naturaleza puede tomarnos desprevenidos y embarcarnos en indagaciones similares a las tramas vivas de todas sus narraciones. Y esto es así porque, ni más ni menos, estamos frente a relatos estructurados como novelas policiales, lo que acaba de decir. Y más aún, frente a narraciones en las que la transgresión del misterio, si bien asume las clásicas reglas de la novela detectivesca, desemboca también en la narrativa fantástica, al echar manos a varios recursos requeridos para la invención de nuevas realidades surgidas de realidades previas. Efectivamente, las novelas de Modiano, y esta última suya es una extraordinaria reafirmación de la validez de toda su obra precedente, las novelas de él se desarrollan entre el suspenso, ingrediente insustituible del género policial, y el enigma, componente ineludible de lo fantástico, puesto que ambas modalidades narrativas deben siempre reflejar una realidad social en la que irrumpe un conflicto que será resuelto necesariamente en un determinado desenlace, el cual a su vez ocasionará un orden enteramente nuevo de la realidad. Para decodificar entonces algunas de las claves que encontramos en esta novela, es necesario recurrir a las pistas que nos proporciona el libro del autor, pero también el autor del libro, puesto que, como siempre ha sido en el caso Modiano, ambos conforman una inextricable unidad, en una suerte de metamemoria o metaficción, como discurso autorreferente de la memoria recordándose y olvidándose a sí misma, para mejor difuminar sus propias huellas reales y ficticias. En esta novela estamos una vez más ante confesiones verídicas del autor disfrazadas en ficción, un verdadero roman à clé, como suele llamársele en cualquier idioma, en el que los personajes y las situaciones son reales, pero irrumpen bajo nombres o referencias elípticas que invitan al lector a realizar adicionalmente sus propias pesquisas. Así, en reciente entrevista otorgada pocos días antes del Nobel, el autor admitió lo siguiente, y lo cito: a menudo me sucede que siempre en mi libro siembro nombres y detalles, como señales en Morse,
destinados a ciertas personas de las que he perdido la traza. Es así entonces como, por ejemplo, la mención del affaire Combinacy en la página 119 de esta única edición que existe hasta ahora, a la que habría estado vinculado un personaje de la novela, ficción, bien podría ser una evocación en código del verdadero pasado delictivo del propio padre de Modiano. El Combinacy fue una operación de contrabando en gran escala que derivó en el caso criminal probablemente más sonado de Francia en los años 50, en el que participaron avesados mafiosos y posiblemente hasta exmiembros de la Carlingue, la infausta Gestapo francesa, y que desembocaría luego de múltiples asesinatos y de intrigas rocambolescas que nunca fueron del todo dilucidadas en lo que Hollywood universalizó con el nombre de The French Connection, la más célebre maniobra de tráfico de drogas hasta ese momento. Los rasgos ocultos, misteriosos y clandestinos de la vida de Albert Modiano padre, claramente expuesto por su hijo en su autobiografía, permiten seguir el hilo de esa posible clave acerca del involucramiento paterno en aquel caso. Una segunda pista sembrada por el autor en esta última novela, a modo de botella lanzada al mar con otro mensaje críptico, podría ser aquel recuerdo de D'Arragan, el personaje, el protagonista, cuando a un niño, uno de los extraños amigos de sus padres lo incita a leer, pero cuando seas grande, como le dice, cuando seas grande, una novela que aquel compartía reverencialmente con las otras amistades igualmente de dudosa procedencia. El libro se intitula Fabrizio Lupo. Sucede que esa novela sí existió realmente. Fabrizio Lupo fue escrita en francés por un desconocido autor italiano, Carlo Coccioli, y publicada en París en 1952. Y se dice, la leyenda cuenta, que el tema resultó tan subversivo, por escabroso, para la época, un joven que se suicida por el insoportable sentimiento de culpa que le produce su homosexualidad, que el autor debió dejar Europa y exilarse en México. Leyenda me parece inverosímil, añado yo, puesto que para entonces ya Henry Miller había sido publicado, las mediocridades espantosas poéticas de Anaïs Nin ya circulaban, y Jean Genet estaba a punto de ser elevado a la categoría de mártir por Jean-Paul Sartre. Y respecto de la madre de Modiano, con sus múltiples trabajos en el mundillo, la farándula, sus amantes furtivos, pero que el hijo tildará siempre de amigos, y sus ausencias tan repudiables como las de su esposo, podría analizarse la clave que el autor nos entrega cuando uno de los personajes femeninos de la novela, con oficios similares a la de su madre, es indicada en una investigación policial, en la novela, como conocida en l'Étoile Clébert. Sucede que ese establecimiento fue fundado en París en 1941 y que desde entonces hasta los años 60 fue, de alguna forma encubierta, una elegante y discreta maison close, frecuentada por gentes de la alta sociedad, franceses y extranjeros por igual, y que de hecho, lo más interesante, es que hasta hoy continúa operando bajo la modalidad de agencia matrimonial, dedicada al encuentro y compañía femenina, sobre todo, fatalidades de los tiempos que vivimos, de jóvenes ucranianas y rusas. Hay otras pistas y huellas en código en esta conmovedora novela de Patrick Modiano, en la que las incorrecciones del tiempo y la fragilidad memorística se suman a un estilo disimuladamente ecléctico propio del relato policial. Es dable entonces leer esta última novela suya como leeríamos un roman noir, como se le llama la novela policial en francés. Una de las varias formas de lectura a la que invita el libro. Hablo de un estilo, y se me ocurre ahora recordar que circula en Francia, o cuando menos en París, el vocablo, ¿no es cierto?, modianesque, como neologismo adjetival para designar algo a la vez pasadista y ambiguo, pero así también como sinónimo de concisión aplicable a un texto breve, modianesque, como son la totalidad de las novelas de este eximio escritor, en quien pareciera haberse inspirado Kingsley Amis, seguramente sin proponérselo, cuando ya avanzado en edad dijo que a partir de entonces solo leería novelas que empezaran con la frase «se escuchó un disparo», porque, como añadió el notable novelista británico, la vida es demasiado corta para leer libros demasiado largos, sugiriendo además, a mi entender, que la literatura no debería nunca, jamás, olvidar su aspecto lúdico, su misión de entretener, que es lo que hace Modiano. De aquí termino. Muchas gracias. En la memoria de Shakespeare,
el último cuento que escribió Borges. El protagonista hereda los recuerdos del genio inglés y descubre asombrado que son tan banales como los recuerdos de cualquier otro hombre. La imaginación, pues, es como la memoria de Shakespeare. Su lejano esplendor depende de un destello que pasa inadvertido porque surge de realidades cotidianas intervenidas por el inconsciente. No tan distinto es el caso de Patrick Modiano. Por el contrario, tal vez sea el más parecido a la memoria del bardo celta. Aquí concluyo, no sin antes proponer, es una propuesta que pongo sobre la mesa, don Fernando, que como la Cámara del Libro ha decidido tener a Francia como invitado de honor para la Feria Internacional del Libro el próximo mes de julio, en un esfuerzo conjunto entre la Cámara, nuestras respectivas misiones diplomáticas en París y en Lima, y esta alianza francesa, se auspicie la venida de algún reconocido escritor francés, Michel Houellebecq, Yasmina Reza, Pascal Quignard, Didier Ducoing, los nombres no faltan, aprovechando el impulso dado por Patrick Modiano a la literatura francesa. Un impulso por el cual los invito a todos ustedes a leer a este extraordinario autor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco. Muchas gracias, Javi, por compartir con nosotros tu lectura y tu apasionamiento y la manera como recibes este libro en el contexto de la obra global que se acerca ya a los 30 libros de Patrick Modiano. Tenemos, antes de darle la palabra a Roberto Reyes, previsto la lectura de un pasaje de Patrick Modiano en español y en francés. Estaba previsto que se haga antes, en realidad yo me olvidé, leí mal el orden, pido disculpas por eso, pero procederemos a hacerlo entonces, primero en castellano y luego en francés, ¿no? Para eso contamos con Corinne Pignard y con Amélie Dargence. Bueno, voy a leer un pequeño extracto de Quartier Perdu, traducido como Barrio Perdido. Leo el contexto muy rápido. Después de 20 años de ausencia, Jean Decker, escritor inglés con mucho éxito, ahora con el nombre de Ambrose Guise, regresa a París para una cita con su editor japonés. Me tumbo en la cama. Debido al calor, evito hacer el menos gesto, aunque alargando el brazo hacia la mesita de noche, cojo mi viejo cuaderno. Lo pongo junto a la almohada. No me apetece abrirlo. Cubierta verde, bordes gastados, espiral, triángulo en el rincón izquierdo y escrito sobre el vértice Clairefontaine. Un simple cuaderno escolar que compré por aquel entonces en una papelería de la avenue de Wagram, en el que fui apuntando direcciones, números de teléfono, a veces citas. Uno de los pocos vestigios de mi vida anterior en París, junto con mi pasaporte francés caducado y una pitillera de cuero, ya inútil puesto que dejé de fumar. Podría romper este cuaderno, página por página, pero el esfuerzo no merece la pena. Hace tiempo que los números de teléfono apuntados no contestan. Entonces, ¿por qué quedarme en París, tumbado en una habitación de hotel, secándome con el puño de la camisa el sudor de la barbilla que me chorrea por el cuello? Bastaría con tomar el primer avión de la mañana para volver al frescor de Rutland Gate. Apago la lamparita de noche. La ventana está abierta y con la luz azul y fosforescente de la rue de Castiglione, todos los objetos de la habitación se distinguen con claridad. Armario de luna, sillón de terciopelo, mesa redonda, apliques en las paredes. Un reflejo en forma de enrejado se mueve por el techo. Inmóvil, con los ojos bien abiertos, me voy despojando del grueso caparazón de escritor inglés bajo el que llevo 20 años escondido. No moverse, esperar a que finalice el descenso a través del tiempo como quien salta en paracaídas. Tomar tierra en el París de antaño, visitar las ruinas y rebuscar entre ellas los vestigios de uno mismo. Intentar responder a todas las preguntas que quedaron pendientes. Oigo el chasquido de las puertas, de los coches, las voces y las risas de la calle, los pasos resonando bajo los soportales.
El cuaderno es una mancha clara a mi lado. Más tarde lo hojearé. Una lista de fantasmas. Sí, pero quién sabe, algunos se siguen apareciendo en esta ciudad aletargada por el calor. Muchas gracias. Gracias, Corinne. Y ahora Amélie Dargencé va a leernos en francés con texto en español, ¿no? Así es. Gracias. Ya. El texto que voy a leer se llama La Petite Bijou y es un extracto de ese mismo título parecido en las ediciones de Gallimard en 2001. Une douzaine d'années avaient passé depuis qu'on ne m'appelait plus la Petite Bijou et je me trouvais à la station de métro Châtelet à l'heure de pointe. J'étais dans la foule qui suivait le couloir sans fin sur le tapis roulant. Une femme portait un manteau jaune. La couleur du manteau avait attiré mon attention et je la voyais de dos sur le tapis roulant. Puis elle marchait le long du couloir où il était indiqué direction Château de Vincennes. Nous étions maintenant immobiles, serrés les uns contre les autres au milieu de l'escalier, en attendant que le portillon s'ouvre. Elle se tenait à côté de moi. Alors j'ai vu son visage. La ressemblance de ce visage avec celui de ma mère était si frappante que j'ai pensé que c'était elle. Une photo m'était revenue en mémoire, l'une des quelques photos que j'ai gardées de ma mère. Son visage est éclairé comme si un projecteur l'avait fait surgir de la nuit. J'ai toujours éprouvé une gêne devant cette photo. Dans mes rêves, chaque fois, c'était une photo anthropométrique que quelqu'un me tendait, un commissaire de police, un employé de la morgue, pour que je puisse identifier cette personne. Mais je restais muette, je ne savais rien d'elle. Elle s'est assise sur l'un des bancs de la station à l'écart des autres, qui se serraient au bord du quai en attendant la rame. Il n'y avait pas de place libre sur ce banc. À côté d'elle, et je me tenais debout, en retrait, appuyée contre un distributeur automatique. La coupe de son manteau avait été sans doute élégante autrefois, et sa couleur vive lui donnait une note de fantaisie. Mais le jaune s'était terni, et il était devenu presque gris. Elle paraissait ignorer tout ce qui l'entourait, et je me suis demandé si elle resterait là, sur le banc, jusqu'à l'heure du dernier métro. Le même profil que celui de ma mère, le nez si particulier, légèrement relevé du bout. Les mêmes yeux clairs, le même front haut. Les cheveux étaient plus courts. Non, elle n'avait pas beaucoup changé. Les cheveux n'étaient plus aussi blonds, mais après tout, j'ignorais si ma mère avait été vraiment blonde. La bouche se contractait dans un pli d'amertume. J'avais la certitude que c'était elle. Muchas gracias. Ahora sí, el turno es del profesor Roberto Reyes Tarazona. Él es un sociólogo con formación universitaria, pero es, yo diría, fundamentalmente un escritor con varios premios a su obra como cuentista y también novela y sus antologías. Él ha formado parte, forma parte, yo creo que existe todavía, forma parte ya no del grupo Narración, que jugó un rol determinante, sobre todo en los años 70 y 80, en la renovación de la narrativa peruana y en el posicionamiento de una visión diferente de nuestra tradición literaria y de la relación entre la literatura y la sociedad. Es profesor en la Universidad Ricardo Palma y le cedo la palabra para que nos haga compartir su visión de la obra de Patrick Modiano. Muy bien. Ante todo, muchas gracias al nuevo director de la Alianza y a quienes han organizado este rendezvous, el cual tengo el honor de participar. Voy a leer el texto que he titulado La novela y la recuperación del pasado en Patrick Modiano. La Real Academia Sueca de Ciencias, en su anuncio del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Patrick Modiano, señaló que tal reconocimiento tuvo en cuenta esencialmente, cito, el arte de la memoria con el que ha evocado los destinos humanos más inacibles y descubierto el mundo de la ocupación. No era la primera vez que al referirse a la obra de Modiano, prolífico autor de más de 25 novelas, merecedor de numerosas distinciones, entre ellas el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, 1972, y el Premio Goncourt, 1978, y ahora el Premio Nobel, se mencionara su obsesión creativa por el pasado, por su indagación reiterada de los hechos desprendidos de la ocupación de su país ocurrida en la Segunda Guerra Mundial.
En el texto de presentación de la Academia Sueca también se lo califica como un Proust de nuestro tiempo. Como es bien sabido, Proust, uno de los principales renovadores de la novela en el siglo XX, junto a Joyce y Kafka, creó su monumental En busca del tiempo perdido, una recreación oceánica de la sociedad de Combray y Balbec, apelando a su memoria personal como recurso fundamental para su inmersión en el pasado. Pero así como es inevitable mencionar a Proust y sus aportes narrativos para definir el tratamiento del tiempo en la novela, no deja de ser importante traer a colación a otros narradores franceses del siglo pasado, como Michel Buteau, y su técnicamente ejemplar novela El empleo del tiempo, y Claude Simon, también premio Nobel de Literatura francés, y su tratamiento de hechos sucedidos en la Segunda Guerra Mundial en la novela La Ruta de Flandes. Ambos, herederos, pero no epígonos de Proust, juegan con el tiempo y lo tratan técnicamente de manera muy distinta. Buteau avanza, retrocede, sugiere y afirma el tiempo pasado desde el presente. Simon reconstruye y ordena progresivamente los fragmentos dispersos de una historia misteriosa como forma de luchar contra la destrucción del tiempo y del olvido. Modiano, aunque más cercano a estos autores que a Proust, no puede dejar de ser tributario de su herencia como tantísimos escritores del siglo XX. En Proust, el hilo conductor hacia la inmersión en el pasado es esencialmente sensorial e intuitivo. Al famoso episodio inicial de las evocaciones del mundo de su niñez, motivadas por el sabor de la Magdalena, se contrapone la búsqueda deliberada del pasado en Modiano, basada en métodos radicalmente distintos, sobre todo instrumentales, como ocurre en gran medida en Dora Bruder, obra en la que nos vamos a concentrar en esta exposición. Esta novela empieza con una referencia hecha al desgaire de un suceso leído 8 años antes del presente narrativo. En un viejo diario del 31 de diciembre de 1941, lee el narrador. Sí, se busca una joven, Dora Bruder, de 15 años, 1,55 m, rostro ovalado, ojos gris marrón, abrigo sport gris, pullover burdeos, falda y sombrero azul marino, zapatos de sport marrón. Ponerse en contacto con el señor y la señora Bruder, Boulevard Ornano, 41, París. A partir de esta nota, empieza el narrador a evocar el barrio donde viven los padres de la joven. Es digno de hacer notar que, a diferencia de Por el camino de Swann, novela que inaugura el ciclo de En busca del tiempo perdido, en que para sumergirse en los años de la infancia del narrador se llevan a cabo extensas disquisiciones de diverso orden, principalmente interiorizadas, en Dora Bruder la indagación del pasado es inmediata, directa y motivada por un hecho externo al narrador, un suceso banal y reiterado en las grandes urbes. Una chica se ha perdido y sus padres están abocados a tratar de encontrarla. A primera vista parece un mero pretexto para que el narrador recuerde su infancia, mas entre diversas referencias puntuales de esta etapa, el narrador da un salto a unos años después, al momento en que, ya adulto, lee el aviso y recuerda hechos pasados desde esta perspectiva. La transición es muy sutil, tanto que parecen fundirse la juventud y la niñez del narrador. En el siguiente apartado se enuncia lo que podría considerarse una declaración del carácter del proceso creativo. Dice: de ayer a hoy, con el paso de los años, las perspectivas se vuelven borrosas. Los inviernos se mezclan unos con otros, el de 1965 y el de 1942. A continuación da otro salto temporal, 30 años después. En esta oportunidad introduce un elemento importante que en cierta forma explica todos los actos futuros en relación a Dora Bruder, motivo central de sus indagaciones del pasado, que pronto se convertirán en una obsesión. El narrador justifica su interés en este hecho ajeno a su vida hasta entonces, afirmando que sus movimientos y actividades no debían ser producto del azar, y sostiene, cito: quizás sin tener todavía una conciencia clara, andaba tras la pista de Dora Bruder y de sus padres. De alguna manera,
la búsqueda del narrador empieza a tomar un carácter semejante al fervor que despliega un historiador cuando investiga algún suceso del pasado que considera importante. En otro momento, el narrador se comporta como un detective en una novela policíaca, que busca al culpable de algún crimen. En este caso, el causante de la muerte de Dora Bruder. Asimismo, en buena parte del libro, su actitud es la del intelectual y la del creador literario. Pero nos estamos adelantando, porque al principio estas actitudes se van revelando de a pocos, de manera encubierta y morosa. En todo momento, el narrador se dedica a la recreación de escenarios y ambientes con pinceladas muy precisas y certeras, dando lugar a la reconstrucción de un París cálido y entrañable, aunque también triste y opresivo. Porque este es otro de los méritos de la novela, la reconstrucción vívida del París de los años 40, un París cuya ambientación se despliega con un detallismo que pareciera herencia del Nouveau Roman, aunque con una poesía que no era afín a este movimiento. Recordemos que el Nouveau Roman no constituía una nueva forma de narrativa conductual o de un behaviorismo externo, sino se sustentaba en la defensa a ultranza del objetivismo y el rechazo a todo trascendentalismo o interpretación de los hechos. Cuando el narrador apela a sus recuerdos del Boulevard Ornano, donde vivían los padres de Dora Bruder, dedica extensos párrafos a describir el lugar. Cito: en invierno, en la acera del Boulevard, que discurre a lo largo del cuartel de Clignancourt, solía estar entre la multitud de gente, con su trípode, un fotógrafo gordo, de nariz grumosa y lentes redondos, que ofrecía una foto de recuerdo. En verano se instalaba en el puerto de Deauville, frente al Bar Soleil. Hacía clientes, pero allí en la puerta de Clignancourt, los transeúntes no parecían tener muchas ganas de fotografiarse. Llevaba un viejo sobretodo y un zapato agujereado. Otra cita. El último café, al final del Boulevard Ornano, lado de los Pares, se llamaba El Surtidor Constante. A la izquierda, en la esquina con el Boulevard Ney, había otro que tenía un jukebox. En el cruce de Ornano-Championnet, en la esquina de la calle Duges, una farmacia y dos cafés más, uno de ellos muy antiguo. Cierro la cita. De su papel de cronista de una época no tan lejana, el narrador pasa al de investigador histórico, basado no en la memoria, sino en documentos, que busca con una persistencia que nunca se explicita qué la motiva. Simplemente, el narrador se va obsesionando más y más en la protagonista de la novela, que no es particularmente bella ni dotada de grandes cualidades personales. Tampoco la búsqueda se justifica por algún interés personal, como podría ser la necesidad de rastrear el paradero de un familiar, como sí lo hace en Joyita, por ejemplo. Así leemos, cito: tardé 4 años en descubrir su fecha exacta de nacimiento, el 25 de febrero de 1926, y 2 años más conocer su lugar de nacimiento, París, Distrito 12. En esta búsqueda, a la par de ir acercándose a las acciones del personaje, motivos de sus afanes indagatorios, el narrador va revelando su personalidad, sus obsesiones, sus miedos, mediante recursos narrativos muy variados. En un caso, inesperadamente encontramos la impronta de Kafka, cuando pretende visitar a su padre, a quien no veía desde su adolescencia, en el hospital donde estaba recluido. Cito: recuerdo haber deambulado durante horas a través de la inmensidad del hospital en su busca. Entraba en edificios muy antiguos, en salas comunes donde se alineaban camas y camas, preguntaba a enfermeras que me daban indicaciones contradictorias. Acabé por dudar de la existencia de mi padre, pasando y volviendo a pasar delante de la majestuosa iglesia y los irreales edificios del lugar, intactos del siglo XVIII y porque evocaban a Manon Lescaut y la época en que aquel lugar había servido como prisión de muchachas con el siniestro nombre de Hospital General, antes de deportarlas a la Luisiana. Recorrí patios adoquinados hasta que anocheció. Imposible hallar a mi padre. Nunca volví a verlo. Curiosa descripción de la búsqueda de su propio padre en un hombre que no ceja en su empeño de desentrañar el destino de una joven desconocida, de la que no solo reconstruye su vida,
sino llega a conocer bastante bien a sus padres. A continuación de las páginas dedicadas a estos, el narrador procede a armar pormenorizadamente los acontecimientos que van marcando la breve vida de Dora Bruder hasta que desemboca en los aciagos años de la ocupación alemana. Entonces es cuando adquieren importancia los datos de su origen familiar, su condición de judía y las amenazas que empiezan a cernirse sobre su existencia. Entonces el narrador, volviendo a su presente, el año 1996, hace un alto en los hechos que ausculta y reflexiona sobre su labor y sus implicancias. En algún momento dice, cito: «Tengo la impresión de ser el único en establecer el vínculo entre el París de aquel tiempo y el de hoy, el único que se acuerda de todas esas minucias. En algunos momentos el vínculo se adelgaza y está a punto de romperse, pero algunas noches la ciudad de ayer se me aparece con reflejos furtivos de la de hoy». Cierro la cita. Mediante la novela, en sus reflexiones sobre lo que está haciendo respecto a Dora Bruder, acepta estar obsesionado, aunque nunca explica por qué. En cambio, revela una de las consecuencias de esa obsesión: escribir una novela. Cito: «En diciembre de 1988, tras haber leído el anuncio de búsqueda de Dora Bruder en el Paris de diciembre de 1951, no pude dejar de pensar en ello durante meses. La extrema precisión de algunos detalles me obsesionaba. Y la noche, lo desconocido, el olvido, la nada alrededor. Me parecía que jamás lograría encontrar la menor huella de Dora Bruder. Entonces, la frustración que experimentaba me impulsó a escribir una novela, Viaje de novios. Una manera como otra cualquiera de seguir concentrando mi atención en Dora Bruder y quizás, me decía a mí mismo, de dilucidar o adivinar algún detalle de su vida». Cierro la cita. La novela, en su caso, es algo más que el desarrollo de una historia que, no obstante su trágico sino, era por demás cotidiana en esos años. Tal pareciera, más que una reconstrucción del pasado, bastante incompleto, una forma de exorcismo. Dice el narrador: «Me doy cuenta de que me ha hecho falta escribir 200 páginas para captar, inconscientemente, un vago reflejo de la realidad». Esto despeja las sospechas de que la novela mencionada pudiera tratarse de la que el lector tiene en sus manos. En primer lugar, por su extensión. En segundo, porque nada del investigado parece ajustarse a un intento de acercarse a la realidad tal como se entendía en la novela realista. En adelante empiezan a precipitarse hechos dramáticos propios de la ocupación en contra de los judíos. Se menciona el toque de queda, redadas de judíos franceses, 700, multas exorbitantes, 1.000 millones de francos, fusilamientos, 70 rehenes en el monte Valérien, controles periódicos, prohibiciones. En ese contexto se produce la segunda fuga de Dora y sus intentos de ocultamiento. Cito: «Alrededor del pensionado del Sagrado Corazón de María, la ciudad se iba convirtiendo en una gran prisión oscura en la que los barrios apagaban su iluminación uno después de otro. Mientras Dora residió tras los muros de la calle Picpus, sus padres vivieron confinados en su habitación del hotel». Cierro la cita. Las siguientes páginas presentan los esfuerzos de Dora para escapar a su destino, inútilmente, por supuesto, y luego su internamiento en el campo de concentración de Drancy. Paralelamente, el narrador cuenta las peripecias que debió enfrentar por su condición de judío, situación que lo hizo tomar distancia de su padre. Progresivamente, la situación se torna más difícil para los habitantes de la capital. Cito: «El 3 de marzo, después de las 9 de la noche, primer bombardeo en las afueras. En París, los vidrios temblaban. El 13 de marzo, las sirenas se dispararon en pleno día para alertar a la población. Los viajeros del metro se quedaron inmovilizados durante 2 horas. Fueron desalojados por el túnel. A las 10 de la noche hubo otra alerta. El 15 de marzo hizo mucho sol. El 28 de marzo, alrededor de las 10 de la noche, hubo un bombardeo lejano, duró hasta la medianoche». Se suceden luego otros bombardeos hasta que de pronto el narrador cambia de tono. El 4 de abril, los pimpollos florecieron en las ramas de los castaños. El 5 de abril, al anochecer,
hubo una borrasca de primavera con granizo y luego salió el arco iris. Es propio del estilo de Modiano detenerse en la descripción de paisajes o detenerse en las condiciones climáticas, aún en situaciones aparentemente poco propicias. Cito: habría que saber si ese 14 de diciembre, día de la fuga de Dora, hacía buen tiempo. Uno de esos domingos apacibles y soleados que nos hacen experimentar un sentimiento de vacaciones y de eternidad. El sentimiento ilusorio de que el curso del tiempo se ha detenido, que basta deslizarse por esa brecha para escapar a la tenaza que está a punto de cerrarse sobre nosotros. Cierro la cita. Asimismo, en medio de las dramáticas situaciones que se van sucediendo, el narrador se dedica a reseñar las obras y el destino personal de algunos escritores alemanes y sus encuentros con un poeta francés, aunque también menciona la desaparición de muchos conocidos y gente cercana a él, y sigue a Dora en su nuevo internamiento en un campo de concentración, esta vez en Le Tourelles, de donde saldrá rumbo a Drancy y finalmente a Auschwitz para terminar allí sus días. Precisamente frente al lugar donde se levantaba Tourelles, muchos años después, el narrador evoca a Dora Bruder, a quien por alguna misteriosa razón la siente cada vez más cercana, más entrañable. Allí termina de hacer el recuento de los últimos momentos de la joven judía, en base a los documentos que ha ido recogiendo en su paciente investigación de tantos años. Y ya en el último párrafo declara sus limitaciones, su vacío de información, y concluye con una melancólica nota necrológica. Cito: es el fin de la novela. Nunca sabré cómo pasaba los días, dónde se escondía, en compañía de quién estuvo durante los primeros meses de su primera fuga y durante las semanas de primavera en que se escapó de nuevo. Es su secreto. Un modesto y precioso secreto que los verdugos, las ordenanzas, las autoridades llamadas de ocupación, la prisión preventiva, la historia, el tiempo, todo lo que nos ensucia y destruye, no pudieron robarlo. Fin de la novela. Retomando las conjeturas acerca del carácter de la novela, quizá la más cercana sea la de una novela policial. En la medida que a lo largo de la narración, el narrador intenta desentrañar las circunstancias de la muerte de Dora Bruder, solo que en este caso es una novela policial de carácter muy singular, pues el criminal no resulta un individuo o una banda, sino todo un sistema que involucra a una nación y cuyos cómplices son otras naciones, como lo fue la Francia colaboracionista. Asimismo, la víctima no es solo Dora Bruder, sino lo que ella representa, la comunidad judía, inerme ante los ataques de sus agresores, desamparada por inacción o el temor de quienes tenían la obligación moral de defenderla. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto Reyes, por la lectura de este libro que algunos consideran uno de sus mejores libros. Sí. Sí, bueno, felicitar a los ponentes, a ti, Fernando, por la introducción muy lúcida que nos ubicó en el tiempo para poder hablar sobre este gran literato. Quería hacer una pregunta, no sé si al embajador Beleván o a ti, Fernando, sobre si este escritor, bueno, no muy conocido por muchos de nosotros, yo apenas ubicaba el nombre como guionista de esta gran película de Luhmann, pero si bien él nació después de concluida la ocupación, ¿no?, y la Segunda Guerra, en este contexto del desembarco en Normandía y todo, cómo después creo que hizo una trilogía de novelas sobre estos temas, cómo él, si bien su padre no estaba ahí presente siempre y la madre viajaba de giras, siendo un niño, cómo después él, ¿quién fue la fuente? ¿Cómo se inspira para poder hablar sobre todo ese contexto negro del colaboracionismo y de la ocupación en su país? Harry. Bueno, gracias. Sí, la pregunta es pertinente para entender justamente la obra de Modiano, ¿no? Gracias por la pregunta. Es lo que he pretendido explicar aquí en esta breve exposición. Bueno, no fue tan breve, pero es mucho más larga en todo caso, lo que quiero decir. Es en realidad la construcción. Al fin y al cabo, comencemos
por un principio subjetivo, puesto que es planteado por mí, pero no interesaría, menos aún al Nobel ni a ninguno de nosotros, la vida privada de alguien a lo largo de 20, 25 novelas, ¿no es cierto? Si no fuera porque a través del rescate de esa vida privada, que es el caso de Modiano, el rescate de esa vida privada a través de ese rescate nos reconstruye heredero, no alguien que ha vivido los años de la guerra, pero heredero de esos años de la guerra, nos reconstruye el ambiente de la ocupación en Francia. O sea que ese es el aspecto de la literatura social que vale. Lo otro son las estructuras y la forma como lo desarrolla y como lo plantea y como lo escribe. Yo creo en todo caso que lo que él ha llegado, el propio Patrick Modiano ha llegado a recoger toda esta información a través de la investigación, los esfuerzos de investigación, simplemente la obsesión por ese periodo que representa el periodo de sus padres, al fin y al cabo, ¿no? El periodo previo a su nacimiento, el periodo con el que viven sus padres, un periodo tan confuso, pero también tan triste y tan atroz para él, ¿no? Es decir, en resumen, recapitulando, él no vive esos momentos, puesto que nace en 1945, pero sí lo revive a través del recuerdo, a través del proceso de la recordación, ¿no? Roberto Reyes quiere añadir algo a esto que en Bruder está de manifiesto, sí. ¿no? Bueno, es que en realidad hay autores que se centran en algún tema temporal o espacial y crean toda su obra en torno a ese tema, no necesariamente que les haya llegado de manera biográfica, como Fowler, por ejemplo, que es el sur, una recreación del mundo desde el punto de vista de la experiencia que conoce, de la imaginación. En fin, hay otros autores que se fijan en cierto momento y esas obsesiones son las que le dan fuerza y sentido a muchas de sus obras. No todos hacen eso, porque hay quienes pasan de un lugar a otro, de un tiempo a otro, pero hay autores muy importantes que han, digamos, centrado su obra en esta recuperación del pasado, de un escenario, de una ciudad, de un mundo, de una época, etc., ¿no? Es el caso de Modiano, ¿no? Sí, por mi parte simplemente podría decir que efectivamente, como ha dicho Roberto Reyes, leer esa novela da la respuesta, porque hay por una parte, el narrador cuenta que busca los héroes de la época, por eso que puede reconstruir si hizo sol, qué cosa podría pasar en la ciudad, llovió, no, etc. Hay esta búsqueda del detalle que reconstruye a una persona con una intensidad tremenda. Realmente la historia es muy simple. Una niña hace una fuga, se escapan a los 15 años, sin saber que hay este monstruo que se llama historia. Es una niña de 15 años como cualquier otra, solamente que Francia estaba ocupada y había toque de queda. Ella no lo sabía, se escapó de las monjas. No sabía quizás que era judía, porque sus padres no se lo habían dicho, la habían puesto en un colegio católico. Entonces, la historia hace irrupción en su vida y el narrador busca reconstruir, por una parte, como él lo cuenta, buscando los diarios de la época, pero sabemos también que sí consultó con historiadores y con algunos de los escritores, dos importantes escritores colaboracionistas, que son Jacques Chardon y un judío colaboracionista, que es Emmanuel Berle. De manera que sí, es una persona que buscó contacto con gente de la generación de sus padres que le dieron testimonio vívido. Lo notable del libro, como lo ha puesto Roberto Reyes, es que no hay un solo adjetivo de solidaridad con la niña. Todo está narrado como un médico puede hacer una necropsia. Y sin embargo, yo salgo de ese libro con un sentimiento de compasión infinito hacia la niña. El talento genial es eso. Yo quiero contar qué le pasa a una niña de 15 años en el año 41 por haberse escapado de su colegio interno de monjas que no soportaba más. Y lo que pasa es el horror absoluto, Auschwitz. Todo eso está evocado sin adjetivos, sin énfasis, de una manera que se vuelve para mí memoria para toda mi vida. Muchas gracias por su presencia y quedan invitados a la próxima sesión de Gandhi